Hola a todos, mi nombre es Julia Marchetti y soy artista 3D. Los invito a seguirme en Instagram, ya que en este review Wion va a regalar una tableta y una de las condiciones va a ser seguir mi Instagram, seguir mi canal de YouTube y el canal de YouTube de Wion. Y también pueden ver que he estado haciendo impresión 3D y he estado subiendo todo el proceso detallado y lo dejé en mis historias destacadas, así que ahí las pueden revisar. Y lo otro importante es que siempre los descuentos de mis cursos los subo a mi Instagram, así que ahí pueden estar al tanto si me siguen de estar atento de cuándo voy a subir los descuentos, ya que de hecho ahora hay uno hasta el 28 de noviembre. Así que les voy a dejar los links en la descripción para que puedan llegar directamente a los cursos. Y ahora vamos con la tableta. Esta tableta es de Wion y se llama Inspiroi Key Dial y es el modelo KD200. Ahora vamos a hacer el unboxing. Pueden ver que la tableta tiene un teclado al lado, algo que yo por lo menos no había visto antes. Así que eso lo hablaremos más en profundidad en el video más adelante. Este es el cable que es tipo C, ya que ahora la mayoría es como el estándar de los cables. Este sería el lápiz y la cosita para poner el lápiz, que adentro vienen muchas puntas. Un guante, como todas las tabletas traen un guante. Adaptadores de la entrada de tipo C o USB normal. Y esto que es como la magia de la tableta, que es Bluetooth. Por lo menos yo antes no había visto una Bluetooth o no había probado una y está muy genial, igual lo hablaremos más adelante. Acá vemos el teclado y podemos ver que tenemos una línea de letras con la letra K que podemos configurar a nuestro gusto. Ahora lo primero que les voy a mostrar es que no se raya nada, absolutamente nada. Intenté hacer muchas rayas rápido, lento y realmente no queda ningún indicio de que haya una línea o algo así. Así que ahora vamos a ir a lo importante, que es usarla con programas. Siempre hago la prueba con Photoshop para dibujar, para sentir la sensibilidad del lápiz, de la tableta, la textura, etc. Ya que yo, aunque use Blender ahora en la mayoría de mis trabajos, acá se puede sentir como en bruto cómo es la tableta. Entonces siempre empiezo a tirar líneas, a soltar la mano, a probar cómo funciona. De primera a mí obviamente me cuesta un poco dibujar, ya que yo tengo una tableta Wion pero con pantalla. Entonces como el cambio de pantalla de dibujar directo a una tableta de mesa cuesta un poco. Aún así se siente súper bien la sensibilidad. El lápiz tiene más de 8000 niveles de presión. Así que eso se siente súper fluido y suave. Y la textura de la tableta es como rugosa. Así que igual se siente como si estuviera como un papel o cartulina, algo así. Por lo que el lápiz no se resbala fácilmente. Y como pueden ver en el video de abajito, no tenemos ningún cable conectado y funciona totalmente perfecto. No hay un delay, o por lo menos algo notorio. El único delay que podrían ver es porque yo tengo el pincel con 10% de suavizado, para que sea más estable el trazo. Pero delay entre cuando yo dibujo y aparece en la pantalla, que eso es lo que deberíamos ver con el Bluetooth, prácticamente no existe. Y quedé impresionada, pensé como que quizás podía que tuviera algún retraso. Pero demasiado genial, sobre todo cuando empiezan a dejar todas sus cosas con Bluetooth. Por lo menos el teclado que ven ahí es con Bluetooth, entonces yo he ido eliminando todos los cables de mi escritorio. O la mayoría, por lo menos los mouse y todas esas cosas como periféricos, los he ido sacando todos sin cable. Así que si quieren una tableta que cumpla con esos requisitos, como de tener un escritorio ordenado, bonito, por lo menos funciona perfecto el Bluetooth, así que nada que decir. Y de todas formas igual él trae el cable, que no solo es para cargar, sino que también para conectarlo. Esta ruedita que pueden ver se puede cambiar para distintas formas de usar. Entonces puede ser ustedes la pueden configurar para hacer que se achique o se agrande el pincel.
lo cual mucha gente se le hace útil porque trabajan así, como que van achicando y agrandando el pincel instantáneamente. En mi caso yo prefiero usarlo para zoom, ya que el pincel lo agrando de otra forma. Entonces yo la configuro como la ruedita para hacer zoom. También tiene como otra opción, que son 3 opciones. Y la tercera sería como para deslizarse hacia abajo o hacia arriba. Ahora estoy probando el pincel como para pintar, cómo se siente, como la transparencia del color, con la sensibilidad. Y en estas tecnologías ya como que no hay tanta diferencia. Ya todas están en un estándar súper bueno, así que cumple totalmente con los estándares de calidad de la sensibilidad y del trazo. Ahora les voy a mostrar el driver y acá pueden ver que yo tengo las 2 tabletas conectadas en el mismo computador y esto me lo reconoce y puedo ir cambiando a cuál quiero usar. Acá tenemos el lápiz y a la derecha podemos probar la sensibilidad y a la izquierda hacer los ajustes que queramos. Acá tenemos el lápiz que podemos configurarlo como nosotros queramos. Y lo que les mostré delante, que son estas teclas que nosotros podemos cambiarlas y poner el botón que queramos para diferentes opciones. Y acá pueden ver que tenemos una lista muy larga de cosas que podemos agregar como funciones, desde multimedia y obviamente los típicos de ratón, teclado, cambiar pantalla, etc. En este caso yo siempre uso uno para cambiar pantalla porque como tengo 2 pantallas se me hace más fácil apretar un botón y cambiar hacia la derecha o izquierda, depende de donde tengamos la otra pantalla. Ahora vamos a lo importante de mi canal, que es Blender. Específicamente quiero ver cómo funciona, si puedo llegar a tener todos los comandos en este pequeño teclado y no usar el otro en casi nada. Y por lo menos en Photoshop me funcionó perfecto eso, no tuve casi que usar el otro teclado. Y acá me di cuenta que al final la mayoría de las teclas o atajos siempre están al lado izquierdo, entonces casi todo lo que quise hacer estaba en ese teclado pequeñito y es demasiado bacán como tenerlo ahí todo en un mismo espacio. Si los que ya han tenido tableta, es como la parte más difícil, es como administrar tu escritorio y saber dónde poner como el teclado. Siempre es problema dónde ponemos el teclado, sobre todo con las pantallas de las tabletas con pantalla. Entonces como tenerlo ahí mismo y que no moleste el otro teclado está demasiado genial. Y también porque es súper transportable, que sea como sin cable, lo puedes llevar con un notebook en la mochila y la sacas y punto, te pones a dibujar. No tienes que estar como conectando el cable ni nada, obviamente tienes que cargarla. Y acá en Blender estoy probando la sensibilidad. Y como pueden ver, si hago más presión, se ve más suave o más cargado. Eso se va a notar más con el pincel de esculpir, que lo voy a usar en unos momentos. También puedo hacer Shift R para darle más resolución, Control R para Dynamesh, todo eso funciona con este teclado pequeño. Sí, porque ya que trae esas letras como la R. Y ahora pueden ver con el de esculpir que la sensibilidad ya se nota súper bien. Yo hago aquí suave y luego lo cargo y se nota la transición de suave de la sensibilidad, que es como debiese funcionar todas las tabletas. Aquí estoy haciendo la acción inversa. Y puedo decir que por lo menos para esculpir me ha servido para todo. Por lo menos las teclas, todas son como la mayoría, las más necesarias, están en el teclado pequeño. Ahí cambié de vistas, también funcionó. Cada las vistas como más planas. Ahora voy a ver como en el modo de agregar objetos, que sería con Shift A, también está disponible. Control R. Acá la ruedita pensé que podía funcionar para eso, pero en este caso no funcionó, así que si quieren agregar más loops, tendría que ser con la ruedita del mouse. Shift D, que sería para duplicar, también funciona. Control A para aplicar transformaciones. Control 2 para aplicar las subdivisiones. Así que la mayoría de los comandos que utilizamos constantemente en Blender están acá. La Q, que sería para todos los Quick Favorites. Así que sí, realmente cumple con las expectativas al ver esta tableta, que funcionó súper bien.
de que en realidad es un plus este teclado y no es como algún accesorio. O por ejemplo las tabletas que traen botones, yo nunca las usé. Nunca he usado los botones de las tabletas que venían pegados porque, no sé, no alcanzaban a tener todo lo que tú necesitas para esculpir o pintar y todo. Entonces al final igual terminaba usando el teclado. Y al final esto es un teclado, entonces está todo lo que necesitas. Así que realmente está demasiado bacán si alguien necesita eso específicamente de un espacio reducido, de tener movilidad, de poder llevarla a cualquier parte, de todas esas cosas que te da la movilidad y que te da el tamaño pequeño y que esté de todo compacto. Y también sobre el concurso se va a regalar una tableta por parte de Bullón, así que las especificaciones van a estar en la descripción. Y espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.